Pipo del Bono. Estoy aquí haciendo esa obra que se llama Cuento de Junio. En realidad esa obra es un monólogo autobiográfico que parla attraverso historias de la vida que se mezclan con la palabra de poetas. Son historias que hablan de mi vida al final, de todo lo viaje, del amor, en la pérdida del amor, en el SIDA, todas las cosas que al mismo tiempo se fueron lo malo y lo fuerte de la vida. Y al mismo tiempo son cosas que son palabras, son una historia que se mezcla con la palabra de Pasolini, de Rimbaud, de Shakespeare, de palabras que te cuentan cómo la vida y el arte siempre marchan un poco. Para mí fue siempre eso, marchar juntos. Y claro que es un cuento totalmente autobiográfico que pero al mismo tiempo se vuelve político, porque en realidad la autobiografía es interesante cuando se habla de autobiografía que se vuelve no solo para contar tú mismo, ma para los demás, para los otros. En los 70 se decía, lo privado se vuelve político. Yo diría ahora, lo privado se vuelve político y se vuelve espiritual también. El sentido más profundo de la espiritualidad, una relación con el misterio, con la cosa que no conocimos, con l'arte. Eso es Cuento de Junio.